¿Escucha bien? Ok, perfecto. Querido Padre, nosotros venimos ante ti esta mañana, agradecidos a ti por todas las cosas que haces. Gracias por darnos sustento, abrigo. Gracias por cuidar de nosotros durante todo este tiempo. Gracias porque nuestra congregación ninguno tiene ningún padecimiento del coronavirus, Señor. Gracias por amarnos, guardarnos en medio de esta pandemia. Bendecimos tu nombre, Señor, y oramos que mientras estudiamos tu palabra, tú nos bendigas. Ayúdanos a reflexionar acerca de ti, de lo que tú tienes para nosotros. Colocamos también a Vianney esta mañana. Ella ya partió contigo, pero toda la familia, incluyendo mi esposa. Señor, oramos que la consolación tuya, que solo sabe consolarnos, les consuele en el nombre de Jesús. Y gracias por tu amor y porque tú diriges nuestras vidas como tú quieres. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Bienvenidos. Bueno, seguimos otra vez con el estudio de la palabra. Estamos estudiando sobre la madurez en Cristo. La madurez en Cristo Jesús. Y es, dejar de engañarnos a nosotros mismos. Y recuerda, estamos estudiando la carta de Jacob o Santiago. Y estamos hablando de hacedores de la palabra, bajando nuestra fe a la práctica. Santiago 1, del verso 1 al 27, hemos tratado todo esto. Bueno, quiero compartir unas palabras del hermano Tony Evans. Es un pastor afroamericano y él dijo: la vida cristiana es como la televisión. No es suficiente que la gente escuche lo que nosotros decimos. También necesita verlo. La gente necesita no solo escuchar, sino verlo. Nuestro testimonio debe ser con imagen y sonido. O sea, debemos poner nuestra fe en acción. Hasta aquí las palabras del hermano Tony Evans, que es un pastor de una iglesia grande. Bueno, estudiamos sobre practicar la palabra o recibir la palabra del capítulo 1, 19 al 21. Y hablamos hace 2 semanas sobre recibiendo la palabra. ¿Qué tocamos ahí básicamente? Tocamos que Él de su voluntad nos hizo nacer mirando nuestro comienzo con Cristo. Él de su voluntad nos hizo nacer. En Santiago 1:18, pero también vimos en Santiago 1:21 que desechando toda clase de inmundicia y toda malicia. Por supuesto, como Él nos hizo nacer, pues Él desea que nosotros pues desechemos toda inmundicia. Toda inmundicia debemos. Dice que el Señor conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El segundo punto que tocamos fue la práctica de la palabra. Y la práctica de la palabra, hacedores. El domingo pasado hablamos sobre ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Y hablamos fácilmente de ser oidores en cuanto al espejo. ¿Recuerda? Vimos la palabra de Dios, que es un espejo que nos muestra nuestra condición, pero nos muestra problemas que tenemos que resolver nosotros. Tenemos que resolver algunos asuntos, pero es fácil mirarnos, después irnos y dejar sin resolver los problemas. Hoy vamos a hablar sobre el número 3, proclamar la palabra. Así vamos a terminar con este capítulo, el capítulo 1, verso 26
al 27. Entonces podemos ver en Santiago 1:26 que dice la palabra de esta manera: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces nos está mostrando, si alguno se cree religioso entre vosotros, entonces nos llama, número uno, a refrenar la lengua. Bueno, el punto de refrenar la lengua tiene que ver con nuestras conversaciones con otras personas. Continuamente estamos hablando, estamos compartiendo, y esta es la segunda vez que el apóstol Santiago nos advierte del autoengaño, que nos engañamos si no sabemos cuidar nuestra boca. El creyente que se mira al espejo, que se mira o a través de la palabra, realmente y no aplica la palabra, se está engañando a sí mismo. Eso es lo que nos está diciendo. También hace referencia a la religión. La religión, 2 veces en este versículo. La palabra religión no aparece en el Nuevo Testamento. Pero el hermano Claire Rogers dice estas palabras. Esta es una palabra que aludía en la cultura de aquel entonces a un individuo que admiraba los dioses y delante de ellos. De ahí viene la palabra religión. Esta palabra llegó a referirse a la práctica meticulosa de los ritos religiosos. Así que todas las personas que tienen religión, sea la que sea, siempre tienen algunos mitos muy estrictos y muy meticulosos en cómo hacer ciertas cosas. Todas las religiones tienen eso. Cómo se van, cómo lavarse las manos antes de atrás, cómo quitarse los zapatos en ciertos lugares y todos estos requerimientos. Hay muchas leyes en cada religión. Bueno, religioso significa básicamente cumplir con las formas de la religión. Recuerda, todas las religiones tienen su forma, tienen sus ritos, tienen sus normas, pero no liberan al hombre. De la realidad de la religión es un indicador. Cantar himnos los domingos y hablar obscenidades los lunes, eso realmente nos muestra que somos hipócritas. Cantar himnos el domingo, qué hermoso, qué precioso en la congregación, pero decir malas palabras el lunes ya ahí es otra cosa. Los creyentes judíos del primer siglo eran muy meticulosos y cuidadosos, extremadamente cuidadosos, y todavía lo son. Ellos oran, ayunan, iban a la congregación, a la sinagoga, para adorar a Dios. Y también daban sus ofrendas a la congregación. Pero tenían un gran problema. El problema de estos hermanos era que tenían una lengua terrible, una lengua que no sabían domar. Y es un problema con su lengua que realmente no era refrenada. Es literalmente como un caballo salvaje sin domar. La lengua es como un caballo salvaje sin domar. Hay veces que se agarra el teléfono y la gente empieza a hablar, y uno tiene que decir, por favor, dame un tiempo. Es mejor a veces dar los textos, porque a veces cuando se agarra el teléfono entonces hay que tener cuidado cómo hablamos. El testimonio de estas personas es opacado en sus conversaciones. Continuamente, conversaciones, sea que hablemos mal de otros, sea que estemos chismeando, cualquiera de estas cosas, tenemos que tener cuidado con las conversaciones. Aquí tenemos entonces al creyente que está haciendo las cosas bien. Va a la iglesia, él canta, él participa, él ora y también da la obra. O sea, él está haciendo las cosas bien, pero se autoengaña en el sentido
pensando que estos actos religiosos nos ayudan a crecer en el Evangelio. Hacer actos religiosos no nos ayudan a crecer en nada, pero ignoran el estado de su lengua. Entonces, el estado de la lengua es un indicador para nosotros, de verdad, si nos estamos autoengañando a nosotros mismos. Al igual que para obtener la sabiduría, para enfrentar los problemas y las dificultades de la vida. De verdad, la lucha con la lengua es un desafío para nosotros. Es un desafío el cual tenemos que someter también a los pies del Señor. Santiago 1:26 entonces nos dice lo siguiente. Dice, y no refrena su lengua. Si el hombre no refrena su lengua, en esto tiene que tener autocontrol, autodominio, autogobierno, con cuidado con las palabras que hablemos. Necesitamos el autogobierno, el autocontrol, no refrena su lengua. Así que con cuidado, a veces cuando estamos enojados o algo, sale inmediatamente una palabra obscena o sale quién sabe qué para herir al prójimo. Por eso el apóstol está haciendo énfasis, cuidado con hacer cosas en la congregación, pero en la práctica quedamos cortos. Este libro de Santiago es el libro más precioso en cuanto a la sabiduría, pero más precioso en el sentido de la práctica cristiana. Es la práctica. Estamos cansados de gente que habla, gente que dice, pero que no le vemos nada en su vida. En Mateo capítulo 2, 34, entonces nos habla de este punto, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón del hombre habla la boca. El hombre del corazón saca las cosas buenas y el hombre cosas malas. O sea, depende de qué metemos al corazón. Si tú metes cosas malas, pues de eso es que va a hablar. Si tu vida es una vida que continuamente está en una situación contraria a la palabra de Dios, pues todo lo que metamos dentro de nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Sea bueno o sea malo. Colosenses 3, 8 al 9 nos habla entonces de esta palabra importante. Allá en Colosenses 3, 8 al 9 dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia, porque a través de la ira, el enojo, la malicia, vienen el resto, vienen las palabras. Entonces dejen la blasfemia. Continuamente hay gente que siempre está blasfemando. Dice, ahora está hablando de creyentes. Hay creyentes que todavía blasfeman. Oye, ¿cómo se imagina eso? Que siendo creyente todavía usa esas palabras. Dice, dejen, recuerda que esta carta es para creyentes. Dejen la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Si somos creyentes, ya tenemos nuevos vestidos, nuevos trajes. Entonces debémonos despojar del viejo hombre y tirar allí todas las cosas del viejo hombre, allí en la basura. Entonces dejemos toda blasfemia, palabras de nuestra boca. Y no mintamos los unos a los otros. Es fácil que la gente miente. Hoy dicen la gente, no, pero es que es una mentirita piadosa, pastor. No hay mentiras ni piadosas, ni mentiras grandes ni pequeñas. Delante del Señor es igual que un pecado de adulterio. A veces no vemos eso porque pensamos que es tan pequeño. Pero la mentira es tan grave. Y a veces pensamos, bueno, Dios se va a poner muy mal porque yo... No. El problema somos nosotros, afectados por nuestra propia mentira. Nos estamos nosotros autoengañando. En Proverbios capítulo 10, 32, dice esto. Los labios
hablar lo que agrada. Qué bonito. Los labios hablan lo que agrada. Habla perversidades. Entonces, ¿cómo podemos conocer a alguien? Bueno, lo conocemos mientras hablamos, conocemos al hermano cristiano mientras habla y podemos saber dónde se encuentra. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo habla? Entonces, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Oh, debemos de caminar en esto. ¿Podemos hacerlo? Sí. El Salmo 141, versículo 3, dice el salmista: pon guarda mi boca, oh eterno Dios, guarda la boca de mis labios. Creo que de esto deben de ser nuestras oraciones continuamente. Señor, guarda mi boca. A veces hablamos y de verdad arruinamos todo mientras tuvimos una conversación con gente. Involucramos a los otros, herimos personas fácilmente. Y después decimos, bueno, eso no era lo que yo quería decir. Bueno, pero ya lo dijiste. Estás embarrado, pa. Dañamos la situación con otras personas. Por eso tenemos que, Señor, pon guarda a mi boca. Guárdame, Señor. Todo el tiempo. El salmista decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean guardados delante de ti. Guarda, sean agradables delante de ti. Ok. Entonces tomamos el otro punto sobre una conciencia limpia. Ok. Conciencia social. Una conciencia social. Bueno, una conciencia social tiene que ver con el versículo 1:27. Dice, la sin mácula o sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Quiere decir que siempre hay situaciones difíciles al contorno nuestro. Hay personas pobres, hay huérfanos, hay viudas a causa del pecado. Todo esto a causa del pecado. Pero nosotros, la religión pura, verdadera, es aquella que está sensible a las necesidades de otros también. Es fácil decir, bueno, yo soy cristiano, pero si tú no haces algo o no hacemos algo por otro, pues en vano es también nuestra religión. Entonces tenemos que estar sensibles a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. ¿Ok? Isaías, en el capítulo 6, 1 al 8, nos muestra algo importante aquí. Aquí pudimos ver sobre la religión sin mancha. Pero Isaías 6, 1 al 8 dice: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Está hablando Isaías la visión que vio. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el eterno Dios de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Algo importante que podemos ver en este pasaje es que Isaías primero vio al Señor. Cuando nos encontramos con Cristo, primero vemos al Señor en nuestras vidas. Luego nos vemos a sí mismos, ¿cómo somos? Y luego vemos a los demás. Por primera vez, cuando uno es creyente, puede mirar a los demás. Cuando uno no es creyente, no le importa la vida de la gente.
allá que vivan, que se mueran, que estén, no importa, pero Isaías nos muestra aquel creyente que se convierte a Cristo y lo primero es que tenemos el gozo, la alegría. Oh Señor, gracias. Me acuerdo yo cuando vine al Señor, aquel día que mi amigo me invitó a hacer aquella oración, yo salí feliz cantando y yendo a casa. Pero algo había pasado, aunque no entendía todo lo que había acontecido en ese momento y el gozo que yo tenía, pude darme cuenta de una cosa: tenía algo especial. Pero después de eso, a través de ese Nuevo Testamento que Él me regaló, comencé a mirar la vida en mí mismo y me di cuenta de verdad lo difícil que era y cómo estaba, lo sucio que era. Luego fui a ver a la gente. Me acuerdo que yo llegué a una congregación y le dije, habían unos folletos, y dije, pastor, ¿puedo tomar estos folletos? ¿Para qué? Digo, bueno, para compartir a la gente. Así que me llevé los folletos y fui, y aquel día regalé todos esos folletos. Pobre iglesia se quedó sin folletos, pero yo quería que la gente experimentara lo que yo estaba experimentando. Solo eso pasa en el creyente. Una vez que uno se encuentra con Cristo, uno se encuentra a sí mismo y encuentra a Dios. Encuentra también la necesidad de la gente. Me acuerdo cuando yo fui al seminario y lo primero que vi fue un mapa grandísimo allí. Y yo mirando allí dije, Señor, yo quiero servirte en cualquier lugar del mundo. Yo quiero estar aquí. Hice una oración y bueno, ya eso os cuento. Dios ha sido fiel. Pude ser un canal de bendición para otras personas. Bueno, una definición de la verdadera religión más clara la encontramos en Miqueas 6:6-8. Miqueas 6:6-8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el eterno Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué pregunta se hace a sí mismo? Oye, ¿qué haré yo? ¿Haré todos estos ritos para agradar al Señor? Pensamos que a través de los ritos nosotros agradamos a Dios. El ayunar, el orar, el cantar, el ofrendar, ya cumplí y ya me voy. No, es mucho más profundo. Dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué pide el eterno Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo eso. Eso es lo que pide el Señor a nosotros. Amar, hacer la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Sencillo, es una comunión, es una relación. Hacemos justicia cuando somos justificados por el Hijo. Amamos que nosotros también estábamos al otro lado. Vivíamos en la misma condición que la gente. Es fácil hoy pensar que todo el mundo, bueno, es un mundo ese pagano, pero nosotros anduvimos en ese mundo. Nosotros vivíamos allá. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de cómo los miramos a ellos, porque debemos mirarlos como con misericordia. De ahí que tenemos que compartir el Evangelio y luego humillarnos ante nuestro Dios. La palabra humillarnos ante Dios es siempre estar humildes, recibiendo su palabra y trayendo a nuestro corazón las cosas que Él nos muestra y que necesitamos cambiar. Es fácil mostrar una religión cristiana sin Cristo. Esto me hace recordar de una vez que estuve con mis hijos. Estuvimos en un lugar que había un evento especial de barcos pequeños y grandes y había una fiesta ese día. Así que todo el mundo trajo sus barquitos y fuimos a verlos con los chicos, todavía estaban niños. Bueno, mientras estábamos allí,
Me acerqué a uno que tenía el pescado que es la figura del cristiano. ¿Recuerda el pescado que todo el mundo a veces coloca en sus carros y todo? Y me acerqué a ese barquito estaba lindo. Y yo dije, mira, traje a los chicos, le dije, él es cristiano, vea el barco. Yo estaba tan contento, mira este hombre aquí participando. Pero la reacción del hombre fue contraria. No sé, a lo mejor pensó que yo le iba a rayar el barco y lo que hizo fue tomar una actitud contraria. Y dijo, salgan de aquí, no los quiero ver. La reacción fue tan contraria, tan mala realmente. Ese día nosotros nos sentimos mal. Parece que la figura que tenía en su barco no compaginaba con las palabras. ¿Es posible que nos pase eso a nosotros? Sí, es posible. Tenemos que tener, por eso siempre venimos al Señor en humildad y decir, Señor, cuídanos. Aquí podemos ver entonces la religión del judío y la religión de cualquier persona en el mundo, la cual se presenta como una evidencia de la relación con Dios. Sin embargo, el Señor nos muestra en Mateo capítulo 6:1, dice, guardaos de toda vuestra justicia, delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es peligroso caer en hacer nuestra justicia delante de los hombres. Aún ir a la iglesia porque alguien nos ve. El pastor no me ha visto. ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la esposa del pastor? ¿Qué importa que digan lo que digan? Lo importante es que nosotros venimos porque amamos al Señor. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana tiene que ver porque Él nos ve. El Señor que nos ve, Él es el Señor. Amén. Bueno, el otro punto que tenemos que mirar nosotros entonces aquí es una vida, el punto 3 es una vida santa. Una vida santa, ¿ok? Entonces dice, guárdense sin mancha del mundo, guárdense de una vida sin mancha de este mundo. Es fácil caer en mancharnos. El apóstol Pedro escribió allá en 1 de Pedro 1:17, dice, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y luego agrega, después dice él, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de todos los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿No es esa lucha la que tenemos continuamente? Pero nos está recordando aquí también Pedro, recuerda, ustedes son extranjeros y peregrinos, solamente damos cuentas a nuestro Señor en todas las cosas que hacemos. Bueno, aquí podemos ver entonces nuestro carácter, dice el apóstol en este punto, guárdense de toda mancha. Qué difícil a veces. ¿Cómo podemos guardarnos de toda mancha? Nuestro carácter es importante. ¿Qué significa mundo? La palabra mundo, según el hermano John MacArthur, dice que se refiere a un sistema mundial. Oye bien, la palabra mundo tiene que ver con la manera de pensar de un mundo malo, el sistema mundial. Es una palabra en el Nuevo Testamento para referirse, para representar la humanidad pecadora en general y sus valores y moralidad impías. Hasta aquí las palabras del hermano MacArthur. Entonces, esa palabra mundo, cuidado, están en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra vida tiene que cambiar. A veces en nuestros países tenemos ciertas palabras que no son buenas usar. Aquí en la iglesia tenemos tantas culturas.
Y a veces tenemos palabras que para el uno no están bien. Aún en nuestra propia cultura hay palabras horribles que ni debemos de nombrarlas en nosotros. Eso no debe ser en nuestro vocabulario. Pero son normales. Todo el mundo las dice allá. Y entonces se pegaron a nuestra vida. Cuidado con esas palabras. Cuidado con todo eso. Entonces, aquí tenemos que ver con el carácter y cuidarnos de no contaminarnos. Recuerda que Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, dijo el Señor en Juan 14:30. Por eso le dijo a la gente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Entonces solo hay dos reinos y solo hay dos padres. El padre de las tinieblas y el padre de la luz. Si tú estás en las tinieblas, tú eres hijo de ese padre de las tinieblas. En otras palabras, de vuestro padre el diablo. Pero si somos de la luz, somos hijos de nuestro Padre Dios, el eterno Dios, y nuestro Señor Jesucristo, que es la luz verdadera. Sin embargo, el Señor nos deja una enseñanza aquí para nosotros los creyentes. Lucas 16:8 dice lo siguiente: malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. A veces la gente y uno mismo se pregunta, pero oye, encontramos por ejemplo al panadero, encontramos al hombre que atiende en la tienda, encontramos al médico, al dentista, al banquero. Allí encontramos gente muy linda, gente preciosa. Dice, oye, qué gente tan linda, oye, qué educación. Y a veces dice, este parece más cristiano que el hermano que va a la iglesia. No sé si tú te has hecho esa pregunta. Yo muchas veces. De verdad, esta persona, pastor, tú la hubieras conocido. Esta persona es tan linda que eso, mejor dicho, lástima que no es cristiano. Sí, lástima. Porque la persona que está afuera no conoce a Cristo. Aunque sea linda. Por eso dice el Señor que estos son más sagrados que los hijos de luz. Por lo tanto, la recomendación a nosotros es que seamos sagaces también, seamos rápidos para bendecir a la gente. Colosenses 1:17 dice la palabra así: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo realmente está en nosotros, hace la diferencia. Si el Señor Jesucristo no está en nuestra vida, lo único que podemos tener es una religión cristiana sin Cristo. Una religión buena, cantamos, oramos, asistimos, participamos, pero nos fuimos. Entonces no funciona. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La idea del mundo, de un mundo, es caminar puros en medio de un mundo impuro. Quiero citar las palabras de nuestro hermano Osvaldo Chamber. Osvaldo Chamber fue un pastor de los 1800. Él escribió un devocional que se llama En pos de lo supremo. Este hermano dijo lo siguiente: el secreto más maravilloso de una vida santa no consiste en imitar a Jesús, sino permitir que sus cualidades perfectas se manifiesten en mí. Cuando eso ocurre, entonces su paciencia, amor, santidad, fe, pureza y piedad se hacen parte de nuestra vida. ¿Viste? Y dice, se manifiestan a través de cada creyente santificado. La santificación no es tomar de Jesús el poder para ser santo. Su santidad manifestada en Él se manifiesta en mí. Hasta aquí el escrito del hermano Chamber.
Osvaldo Chamber. ¡Qué profundidad! Si Cristo está en nosotros como la esperanza de gloria, entonces su amor se hacen auténticos, se hacen verdaderos. No tienes que hacer fuerza para generarlos, porque no eres tú quien los genera. Somos nosotros en Cristo. Si tú estás en Cristo, si Cristo está en tu vida y en mi vida, pues hermano, la paciencia, el amor, la santidad, la fe, la pureza y la santidad se hacen reales, alumbran. Eso no es que usted tiene que luchar ahí como... No, normal. Es como enchufar allí su conexión en el poste central. Por supuesto, nos va a dar luz. Igual lo mismo con el Señor. La santificación entonces no es tomar de Jesús el poder para ser santo. La santidad se manifiesta en mi vida cuando yo lo tengo a Él. Es fácil en nosotros que nos manchemos en este mundo. ¿Cómo? Con los valores de este mundo. Los valores del mundo, hay que saber cuáles son los valores de este mundo. Bueno, los valores es que primero no hay temor de Dios en sus vidas. ¿Cuál temor de Dios? El hombre normal, aquella persona aquí linda, esa no tiene temor de Dios en su vida. Puede cambiar en cualquier momento sus valores, sus principios, cualquier cosa que él piense, que dice, no, yo soy esto, lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, Dios a mí, yo no tengo nada que ver con Dios. Y algunos hasta se declaran ateos, pero oye bien, el ateo deja de ser ateo hasta que está en una crisis terrible. Ahí, entonces, hay que hacer algo. Bueno, los valores son, la vida no importa, los valores de este mundo. La vida no importa, la gente no importa, ya que vivan como quieran. También viven en placeres y deleites. Y continuamente somos bombardeados nosotros para vivir la vida de Ricky Martin. Y él nos da consejos a nosotros cómo vivir. ¡Oh! Nos da consejos cómo vivir. ¿Te imaginas? Los pobres no son nuestra responsabilidad, dicen algunos. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de preocuparnos de los huérfanos, de las viudas y de los pobres? Y que no solo sirve para bendecir o animar o ayudar a aquellos, sino nosotros debemos siempre pensar en dar a aquel que nos ayuda. San Jacinta 3:20. Santa Jacinta. Dime hoy por mí y mañana por ti. Entonces yo invierto en gente que pueda yo sacar más adelante de la gente. Es el pensamiento humanista. El pensamiento del Señor no es así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reflexionar esta mañana? Entonces, ¿cómo nos mantenemos limpios? ¿Cómo mantenemos nuestra religión limpia? ¿Cómo hacemos para mantener nuestra lengua en su lugar? Bueno, número 1, rehusándonos a la transgresión de una lengua desenfrenada. ¡Cállate! No hable en este momento, porque si hablas, arruinas todo. Hay momentos que no tenemos que hablar. Rehusándonos ignorar las necesidades de otros que puedan devolvernos el favor. No mires a ver quién te puede hacer el favor. Otra cosa, rehusándonos a aceptar el sistema de valores de este mundo que rechaza la autoridad de Dios. En otras palabras, tenemos que escoger demostrar el evangelio de la gracia, mostrando humildad con la lengua, con nuestra lengua, compasión con nuestros recursos y pureza con nuestras vidas. 3 cosas que podemos mostrar. Si nuestras vidas fueran como una televisión, como dice el hermano aquel, donde nuestro mundo puede vernos y escucharnos con ambos, imagen y sonido, entonces la gente sí podría ver en nosotros nuestras conversaciones, nuestra compasión y nuestro carácter.
Esto me hace acordar de que tenemos que tener cuidado mucho de los ritos religiosos. Me hace acordar de un hermano que era un hombre que era muy pendiente de todas las cosas y de pronto le dio por ayunar y ayunó 40 días y se volvió algo especial. Pero él se iba lejos a ayunar. Una vez fue a Israel y allá en Israel se quedó ayunando 40 días. Dijo, no, yo tengo que tener algo especial, tengo que ir allá, una consagración y todo. Él tenía a su esposa y sus hijos. Generalmente cada vez que se iba, el hombre se iba ya a encontrarse con su Señor, pero dejaba a la familia sola. Yo tuve que ir una vez y escuchar a esa esposa. Dijo, él se fue. No sabemos nada, no puede comunicarse con nosotros. Pero hemos estado con hambre, no nos dejó cómo pagar la renta, no nos dejó nada. Pero él está allá y nosotros aquí en una crisis. Y gracias que algunos hermanos han venido a traernos cosas y ayudarnos. Bueno, es bonito, la religión es lindo, ayunar es bien, no está mal. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Primera, nuestra familia, nuestra gente. Tenemos que tener de verdad los pies bien puestos. Bueno, hemos visto entonces 3 puntos en estos versículos. Número 1, la lengua refrenada, una conciencia social y una vida santa. 3 puntos importantes que vimos. La lengua refrenada, una conciencia social y una vida santa. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle su gracia. Querido Padre, nosotros venimos ante ti y oramos, Señor, que tú seas nuestro temor y tú seas nuestro temblor. Que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de ti y que podamos hablar lo que agrada. Señor, guárdanos en medio de un mundo malvado. Guárdanos en pureza, en medio de un mundo impuro. Nosotros nos entregamos a ti y reconocemos que por nosotros mismos no podemos generar ni la paciencia, ni el amor, ni la justicia, ni la santidad. Nada de estas cosas podemos generarlas por nosotros mismos, porque separados de ti nada podemos hacer. Podemos hacer situaciones que muestran nuestra religiosidad, pero que nos dejan cortos con nuestros hechos. Esta mañana bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga paz en sus corazones. Gracias, hermanos. Bendición.